Buenas tardes, tutor. En este momento me permito realizar la sustentación de la actividad colaborativa fase 3 de Psicología Forense 2. Mi grupo está conformado por María Juliana San Juan Ortiz, quien le habla, Naila Sarabal Barrios Portilla, Cindy Estefani Olaya Vargas y Yolima Díaz Suárez. Iniciando con la introducción del contexto del trabajo a realizar, nosotros como equipo realizamos una discusión colaborativa para interpretar la afectación psicológica evidenciada en el caso que vamos a ver a continuación, en la cual se contrastaron los hallazgos con los contenidos teóricos abordados en las unidades 1, 2 y 3 de la asignatura, que incluyeron conceptos relacionados con trauma, afrontamiento, afectación emocional por lesiones físicas y evaluación psicológica postraumática. Dentro de estos conceptos tenemos significado de la escala de Hamilton, que es una serie de escalas utilizada para evaluar la gravedad de la ansiedad y la depresión. La escala de estado de rasgos STAI es un cuestionario autoinforme que mide dos tipos de ansiedad, ansiedad de estado y ansiedad de rasgo. Y los síntomas de TEPS se agrupan en cuatro categorías. La primera que son intrusiones, que hace referencia a reexperimentar el trauma. La segunda habitación, la tercera cognición y la cuarta es el estado de ánimo negativo y cambios de la activación y respuesta. Como un pequeño resumen del caso, tenemos que se realiza una valoración psicológica a la señora María, quien es profesional en licenciatura de Educación Básica, Deporte y Recreación. Ella sufre un accidente de trabajo de tipo de tránsito el día 10 de marzo del 2021, cuando se dirigía al cumplimiento de sus labores contratadas, para sus labores que se encontraban programadas en su labor, que en su momento no se encontraba formalmente contratada. En ese momento, el cual tuvo inicialmente lesiones físicas en una de sus piernas, teniendo como consecuencias una afectación en pérdida de capacidad laboral de un 31,49%. Posterior al accidente, la paciente refiere que en sus actividades diarias, laborales, sociales y familiares se han visto afectadas en gran medida, puesto que ha tenido que adaptarse a su nueva condición médica para poder desenvolverse. Condición que adicional ha afectado su salud mental, puesto que a raíz del accidente manifiesta sentimientos de frustración, tristeza, agobio y desesperanza por no poder valerse por sí misma por las limitaciones físicas contraídas, que le impiden llevar o volver a su vida con normalidad como lo venía haciendo anteriormente, llevándola a replantear el desempeño de su profesión, puesto que percibe muy complicado volver a ejercerla y se evidencia la presencia de sintomatología de trastorno de estrés postraumático, caracterizado por pesadillas, restricciones de la vida afectiva, evita hablar sobre la situación, evita ir a lugares asociados al accidente, tiene sensaciones de desapego, insomnio, irritabilidad y respuesta de sobresalto. Muy buenas noches, mi nombre es María Juliana San Juan Ortiz. El tema que me correspondió fue el procedimiento. En la fase uno, eh, fue la revisión del caso clínico, que en este caso pues se inició con la lectura y la comprensión detallada del caso de María, aquella joven de 29 años, el cual sufrió un accidente de tránsito con consecuencias físicas como fue la movilidad reducida temporal y dolor persistente. En lo emocional, que fue la tristeza, la desesperanza, el aislamiento. Esta fase incluyó la identificación de datos relevantes relacionados con el evento traumático, antecedentes personales, contexto psicosocial y situación laboral, donde se pudo realizar un resumen de acuerdo al caso de María. En la fase 2 fue la aplicación de los instrumentos psicométricos. Para poder evaluar la sintomatología depresiva, se seleccionó diferentes pruebas para aplicarle a María, las cuales fueron el inventario de depresión de Beth, la escala de ansiedad, la escala de Hamilton. Con esas herramientas validadas clínicamente, se pudo identificar la presencia e intensidad de síntomas depresivos y ansiedad. La aplicación se simuló conforme a las orientaciones metodológicas de la asignatura, adaptando las preguntas al lenguaje clínico y considerando al estado emocional de la paciente tras el accidente ocasionado. En la fase 3, en la fase 3, sistematización de la información. Ahí fue donde se recopilaron y organizaron los datos obtenidos en el análisis del caso, los resultados de cada una de las pruebas mencionadas anteriormente, con otros elementos clínicos, donde se pudo facilitar su interpretación. Esta información se clasificó cronológicamente, teniendo en cuenta la aparición de los síntomas, los informes clínicos disponibles y los cambios en la funcionalidad de María antes y después del accidente.
En la fase 4 fue el análisis grupal. Aquí el equipo realizó una discusión colaborativa para interpretar la afectación psicológica evidenciada. Se contrastaron los hallazgos con los contenidos teóricos abordados en la unidad 1 y 2 de la asignatura, donde incluyeron eh, conceptos de trauma, afrontamiento, afectación emocional por lesiones físicas y evaluación psicológica postraumática. Y por último fue la elaboración del documento final, donde se redactaron los apartados del informe grupal, incluyendo la construcción de un cuadro comparativo que reflejará los cambios en las distintas áreas de funcionalidad de María. En esta etapa también se incluyó la discusión teórica. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Cindy Estefanía Olaya Vargas y vengo a sustentar los resultados del análisis del caso. Se hicieron tres escalas. La primera es de depresión, la segunda de ansiedad y la tercera de estrés postraumático. En la primera se hizo la escala de Hamilton con una puntuación de 20, el cual indica una depresión severa en María. La segunda es la escala de ansiedad estado rasgo STAI. Los puntajes de 29 sobre 60 en ansiedad estado y 27 sobre 60 en ansiedad rasgo sitúan a María en un nivel moderado de ansiedad, reflejando una afectación emocional significativa, pero no extrema. En la interpretación según el BDI-2, María obtuvo una puntuación de 47 puntos, lo que corresponde a una depresión grave, evidenciando un impacto emocional profundo. Y finalmente, los síntomas del TEPT, los resultados también muestran una presencia significativa de síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático con un puntaje de 52, superando el umbral indicativo de la afectación clínica. Estos hallazgos sugieren que María ha presentado una progresión en la aparición de síntomas en el momento del accidente, mostrando una afectación emocional y funcional considerable que puede impactar en diferentes ámbitos de su vida, incluyendo el laboral, social y familiar. La cronología de estas manifestaciones refuerzan la relación de la experiencia traumática y la sintomatología actual. María, pues, sufrió un accidente en marzo del 2011 y 6 años después, en marzo del 2017, se realizaron evaluaciones psicopatológicas y la capacidad laboral que evidenciaron un impacto significativo constante. Desde el accidente, María presentó síntomas como insomnio, ideas obsesivas, sentimientos de culpa, pesadillas y desapego emocional, característicos del trastorno de estrés postraumático. A lo largo del tiempo, estos síntomas se intensificaron, afectando el ánimo, su vida social y su capacidad laboral, lo cual la evaluación determinó una afectación del 31,49% en su funcionalidad, con secuelas físicas y emocionales que limitaron su autonomía y la llevaron a ella a depender totalmente de su familia, especialmente de su hija. En conclusión, las secuelas del accidente han tenido un impacto duradero que han dificultado la recuperación y la reintegración de María a su vida cotidiana. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Yolima Díaz Suárez y en este apartado voy a tratar el tema sobre la discusión. En esta primera diapositiva vemos el impacto psicológico y físico en María, de manera que la evaluación del caso ha revelado que María sufre un impacto evidentemente psicológico de índole severo, evidenciado en síntomas de trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad que persistieron hasta el año del 2017. Por ejemplo, las escalas clínicas como la de Hamilton indican una depresión severa y también el test de BDI-2 muestra una alteración en el estado emocional. Además, las lesiones físicas como el dolor crónico, las limitaciones motrices, han reducido su autonomía y su autoestima, dificultando de esta manera su recuperación y su reinserción tanto social como laboral. Este cuadro complejo que combina daño físico y emocional obstaculiza su proceso de recuperación
y afecta sus relaciones sociales, afectivas y profesionales, generando de esta manera una carga emocional significativa y un impacto duradero en su calidad de vida. En resumen, puede decirse en este primer punto que nos muestra cómo el trauma no solo dejó secuelas físicas, sino también un impacto psicológico profundo y duradero que afecta a todos los ámbitos de su vida y requiere una atención integral. Respecto a las implicaciones y recomendaciones para la intervención frente a esta situación, es fundamental diseñar un plan de intervención que combine diferentes enfoques. Esto incluye terapia cognitivo-conductual para trabajar los síntomas de ansiedad y depresión, además de atención y rehabilitación física para mejorar su funcionalidad. También es importante ofrecerle un apoyo psicosocial para fortalecer sus estrategias de afrontamiento y facilitar, por tanto, su reinserción social y al mundo laboral, ajustándose a sus condiciones actuales. En conclusión, es necesaria una intervención coordinada y oportuna que pueda marcar la diferencia en la recuperación de María, ayudándole a reactivar tanto sus roles sociales, así como mejorar su estado emocional, lo que es esencial para su bienestar en general. En síntesis, el caso de María nos muestra cómo el trauma puede afectar múltiples dimensiones en la vida de las personas y también nos muestra la importancia de una intervención integral, oportuna y temprana para facilitar su recuperación y reinserción social y laboral. Gracias.